Saludos y gracias por su sintonía. Damaris Mercado es, entre muchas cosas, emprendedora, creadora, productora, educadora, madre e hija del fallecido empresario Ralph Mercado. Ella lanzó el proyecto Mercado Project y también es parte del board de una corporación sin lucros que busca contribuciones para la adquisición y el desarrollo de un museo internacional de la salsa en Nueva York, para ser exacto, en el condado del Bronx. Ella nos cuenta de su vida, sus proyectos, cómo era ser la hija de Ralph Mercado y qué aprendió del promotor que construyó un imperio alrededor de su pasión por la música latina. Bienvenidos a Goriaca en Español. Yo nací en Nueva York, en Brooklyn. ¿Y cómo era tu niñez, tu infancia? Porque tienes 4 hermanos. Sí, me crié con mi mamá. Mi hermana mayor y yo somos de los mismos padres. Todos los demás tienen su propia madre. En inglés hay un dicho que se llama Papa was a Rolling Stone. ¿Tu hermana mayor es Debbie? Sí, sí. Era la que estaba más involucrada con los negocios de tu papá, ¿no? Bueno, sí, al principio, ¿no? Porque ella me lleva por como casi 11 años. Así ella estaba involucrada por la parte de public relations, de publicidad para la compañía, para RMM. ¿Qué eran las cosas que te intrigaban de niña? ¿Con qué jugabas? Bueno, me gustaba correr bicicleta, de skateboarding también, bailaba mucho. Tomaba clases de baile de tap y de ballet, de jazz y esto y lo otro. Gymnastics, muchos deportes también. ¿Qué estudiaste finalmente? Estudié música, estudié negocio, estudié comunicaciones, porque también tocaba piano y también la flauta. Yo estaba metida en muchas cosas, ¿no? Mi mamá siempre me ponía en diferentes cosas para explorar. Empezaste tu carrera en eventos y obras musicales, teatro y hasta como un MTV dancer. Sí, estuve bailando con ese programa por como 2, casi 3 años. Estuve en la escuela secundaria cuando estuve eso. Tenía 16 años cuando estuve bailando en ese show, hasta el 19 por ahí. ¿Trabajaste un poco también con tu papá en una época? Oh, claro que sí. Empecé con él porque él me decía era importante saber cómo producir tus propios proyectos, porque yo iba en una carrera que era más enfrente de la cámara, bailando y actuando y cantando y haciendo todo eso. Y cuando él me dijo eso me metió algo en la cabeza, ¿no? De, ok, eso suena bien, no tengo que esperar que otra persona me selecciona, ¿no? Para estar en una obra o participar en un proyecto, pero para entender el proceso de producir, después yo podía hacer lo que sea. Comencé así y trabajé con mi cuñado en ese momento en videos detrás de la cámara para entender, porque me gustaba también mucho la fotografía y el video y filmación y todo eso. Y él me decía, mira, estudia fotografía para entender cómo componer una imagen, ¿no? Una imagen, la visión, ¿no? de qué va a ser en esa escena, ¿no? Comencé a trabajar con mi papá detrás de la escena en los conciertos también, trabajando, haciendo de asistente, ¿no? ¿Cómo era trabajar con tu papá? ¿Él era muy estricto? Bueno, sí, él era estricto, pero yo trabajaba con diferentes personas, no solamente con mi papá, ¿no? Para entender eso de trabajar con personas que estaban manejando diferentes aspectos de la producción. Y de trabajar directamente con mi papá después de unos años, era más con él en la parte de la casa disquera, manejando la producción de los discos. Creaste y dirigiste un show de televisión que ganó un premio. Cuéntame un poco de eso. Se llama Los Cuentos de la Turibieja. Nosotros lo hicimos, fue una producción original que hicimos en Panamá. Cuando me dices que nosotros, ¿quiénes son nosotros? Mi ex esposo,
Y yo trabajábamos juntos por muchos años y tenemos una compañía de producción. Pero tú viviste también una temporada en Panamá. ¿Y cómo Y fue eso que te decides a ir a Panamá? la familia de él vive allá y decidimos tener un cambio de vida, ¿no? Y compramos una casa allá y estuvimos allá por 2 años. El hijo nació allá también, el más chiquito. ¿Cuántos hijos tienes? Tengo dos y son grandísimos ahora. Uno nació en Brooklyn y el otro nació en Panamá. Los dos trabajan en producción ahora también. Hice un concierto, un tributo a mi papá en Lincoln Center. Fue un verano en el año 2011 y ellos me ayudaron con eso, trabajaron. Ellos siempre estaban trabajando en producción también, detrás de la escena, detrás de la cámara, con las cámaras, tomando fotos, haciendo videos, editando, haciendo audio y todo. Y nosotros hoy en día también trabajamos juntos. Dicen que la manzana no cae lejos del árbol, del árbol. ¿Tienen un proyecto para hacer un museo de salsa? Porque vamos a ser sinceros, yo no vivo en Nueva York ni en Brooklyn, pero los comentarios de muchos DJs, mucha gente que trabaja en ese ámbito, dicen que desde que se fue tu papá, desde la partida de Raffi Mercado, la salsa como que quedó un poco olvidado. ¿Cómo te puedo decir? Sí, estoy trabajando en un proyecto de Mercado Project, que se puede leer más y participar si la gente quiere en mercadoproject.org. Con ese proyecto estoy haciendo varios proyectos. Es como un proyecto sobre proyectos, sobre mi papá, la música, varios artistas en el ambiente. Hay un documental que estamos haciendo y acabo de hacer una exhibición también y con eso voy a estar viajando haciendo eso más. Pero con el asunto del void de que hablas, ¿no? En el ambiente, sí, yo sé de que cuando mi papá se fue, sí, el ambiente ha cambiado muchísimo. Y no hay nadie que pueda hacer lo que él hizo o hacía. Hay gente que han tratado, pero ha cambiado mucho la industria también. Lo de social media, eso sí ha sido algo buenísimo para la música y ha cambiado cómo la gente maneja en la música también. Entonces, están ahorita trabajando para hacer un museo de salsa, un poco un homenaje también a tu papá. Sí, bueno, estoy parte del board, del advisory board, dando consejos en varios aspectos del museo. Somos un equipo y hablamos de diferentes partes de la música, de mucha gente, no solamente mi papá, pero de Tito Puente, de Celia Cruz, de mucha gente que son leyendas en la música latina, que han tocado al mundo. La idea es grande. La idea sí es grande, es grandísimo. Pero es algo que yo creo que es necesario y es un proyecto lindo, un homenaje a tanta gente. Sí que han hecho el ámbito, que han hecho historia y sí son leyendas, pero de una época de música que nunca va a regresar, ¿no? Ese proyecto sí es un proyecto largo, que va a tomar mucho tiempo, mucha gente, mucho dinero. Hay mucha gente que tiene mucha... Tienen herencia de esos artistas que dejaron. Sí, sí. Para tener eso con su historia, con la música y diferentes aspectos que vamos a tener en el museo, para educación, para grabación, para tener música en viva también. Hay muchos DJs tocando la música y eso es bueno para seguir la música, pero no tenemos mucha gente que nos quedan, que son leyendas. En tu proyecto no es solamente esto de la salsa, pero tú inspiras a la gente para que se acerquen con sus proyectos, con sus ideas, para que juntos puedan construir o hacer algo. Sí, sí. ¿Qué quieres lograr con el Mercado Project? De mantener la memoria viva de mi papá, de lo que hizo, de lo que
mucha gente han hecho. You know? Él comenzó su vida profesional, ¿no? De esta misión con mi mamá cuando eran jóvenes. Hicieron bailes en los sótanos en un edificio cercano, ¿no? De donde vivieron. Y de ahí siguieron trabajando de la casa como mucha gente lo están haciendo hoy, pero ellos lo estaban haciendo antes, ¿no? Produciendo, promoviendo y haciendo todo eso, y eventualmente fue él que siguió más y ella en casa, y ella trabajaba en una casa disquera y él trabajaba en la industria de moda, ¿no? Y después se cambiaron, ella estudiaba más de moda y de coser, y ella hacía muchas ropas y todo eso, y él cambió más a la música y armó todo eso con su casa disquera y promoviendo la música, y sabiendo un poquito de esa historia de cómo comenzó y de hasta dónde llegó y dónde puede seguir llegando, ¿no? Si yo puedo preservar y tratar de preservar y tratar de tener esas conversaciones de tanto cómo afectó lo que hicieron para la música y las vidas que tocaron por toda parte del mundo. Mi papá llevó esta música y la casa disquera y tenía la distribución a como 31 a 33 países. Perdiste en una edad joven a tu mamá y tu papá también se fue en una edad muy joven. Me imagino que no fue fácil ni para él ni para ustedes. Fue difícil para él para abandonar esto, ¿no? Lo que él había construido. Uf, sí, muy difícil. Esos últimos años de la vida físicamente de mi papá sí fueron difíciles. Yo sé, muy difícil para él para aceptar, pero yo creo que él lo aceptó al principio cuando se supo que el tiempo se venía, y pudo como 2 años más, pero de ver eso, una persona que era todo, sino para unos mismos, pero para muchos, ¿no? Ujú. Y de ver esa persona, perdón, Tranquila. Like fading away. yeah, but holding on strong, aguantando, pero sabiendo que el momento venía de dejar de aguantar, ¿no? Espiritualmente, yo siempre lo veía como él y ella, mi mamá también, pero como vinieron para hacer lo que tenían que hacer, y ya su tiempo Como que se terminó la misión de se ella. terminó, ¿no? Sí. La misión, porque no voy a decir que mi papá quizá no, él no era tanta para las cosas técnicas, de technology, la tecnología. Él era de lápiz, de papel, de cara a cara, de hacer las cosas así, de promover por las calles, ¿no? Y así llegó a toda parte del mundo. Él le gustaba tener cierta cosa y ser quizá el primero de tener un celular, que cargaba, que guindaba como una cartera. En los años cuando era así, le gustaba tener su cosa fina, lo que era básico y lo necesario, pero tener lo bueno. Él hizo lo que tenía que hacer, pero la cosa es que no entrenó a otros. Por eso yo creo que no hay gente que pudieran seguir lo que él hizo o cómo él hizo. Han sido mucha gente que han producido conciertos o han tratado de seguir el movimiento, y lo están haciendo de diferente manera, y tenemos que dar las gracias a esa gente también, porque no es fácil, es difícil. ¿Cuál es la enseñanza más importante que te dejó tu papá? ¿Sabes qué? Yo estaba escribiendo eso esta mañana y estoy escribiendo un libro, pero yo diría que seguir para adelante, sigue para adelante. Eso era su dicho, que no importa lo que está pasando, ha pasado, lo bueno, lo malo, hay que seguir echando para adelante, ¿no?
Damaris, ¿quieres mandar un saludo? Bueno, saludos a todos y chequea mercadoproject.org. Al hacer tu donación al mercadoproject.org recibirás este bello t-shirt como muestra de agradecimiento mientras haya en stock. Mucha suerte te deseamos con tu Mercado Project, Damaris, y esperamos también que pronto se pueda realizar este bello proyecto del Museo de la Salsa. A ti, gracias por tu sintonía, que Dios me los bendiga y hasta la próxima, chao.